pues ahora seguimos con el tema 3 de esta unidad 2, que es la nutrición heterótrofa. Este tema es bastante interesante, ya que aquí vamos a empezar a ver qué estamos comiendo, la importancia de lo que comemos y otros organismos también cómo se van alimentando. Quito mi imagen para que se vea mejor la presentación. Entonces, lo primero que tenemos es que la nutrición heterótrofa es aquella en la cual un organismo se alimenta de otro o tiene cierta dependencia en el cual uno se beneficia de otro mientras que el otro no recibe nada. Ahí veremos los diferentes tipos de nutrición, pero más que nada está enfocada en aquellos organismos que dependen de otro, en particular de organismos fotosintetizadores. Tenemos aquí lo primero los animales, vemos como aquí tenemos un carnívoro que se alimenta totalmente de otro animal, tenemos los hongos y amebas. Esto sería un ejemplo para uno poder ir viendo, sí, a vuelo de pájaro, diferentes tipos de nutrición. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo los animales. Los animales se dividen en dos vertientes, los animales que se alimentan de otro o los animales que se alimentan de un nivel más próximo. Por ejemplo, los herbívoros se alimentan directamente de las plantas, los carnívoros no. Los carnívoros se alimentan de un animal que en algunos casos se alimenta de plantas, en algunos casos, no en todos. Entonces, dentro del tipo de nutrición, aquí podemos ver los hongos. Los hongos tienen un tipo de nutrición sapotrófica, es decir, que se alimenta de materia muerta o en descomposición. Tenemos la ameba en este caso sería un parásito obligatorio. Entonces, dentro de la nutrición parásita, vamos a tener dos formas, los ectoparásitos y los endoparásitos. Ectoparásito. El ectoparásito es porque estaría fuera del individuo y el endoparásito es que viviría dentro. Aquí tenemos una pulga. Entonces esta pulga se alimenta de forma externa de un organismo, en muchos casos mamíferos. Y en este ejemplo de la derecha tenemos los endoparásitos. Aquí tenemos la ameba, que como en clase a veces hablamos, son los organismos que solemos encontrar en la comida que consumimos y los juguitos divinadores. La nutrición sapotrófica tiene la particularidad de que es de material muerto. Si es de vegetal se denomina sapotrofítica y si es de animal se denomina saprozoica. En ambos casos se pudieran encontrar hongos. Nosotros solemos encontrar más que nada los hongos que no son, recuerden, no son plantas. Los hongos son hongos, pertenecen al reino fungi, a un reino totalmente diferente al reino de las plantas. En la saprozoica podemos encontrar hongos, pero también podemos encontrar otros, en su mayoría insectos y organismos que se alimentan. Por ejemplo, podemos tener de los niveles superiores un buitre que se alimenta de carne muerta, pero también podemos tener insectos y hormigas. Es tanto así que los insectos que suelen ir a consumir materia muerta se utilizan en la medicina forense para determinar cuántos días pudiera tener un cadáver. Según el tipo y el ciclo de insectos que se encuentre, se pudiera saber exactamente cuántos días tiene, porque para cada tiempo o época en la cual esté la descomposición se va a encontrar un grupo de insectos y otro. La nutrición holotrófica, aquí nosotros vamos a tener los holofíticos, que son aquellos que se alimentan de plantas, los holozoicos, que son los que se van a alimentar de animales, y los omnívoros, que se pueden alimentar tanto de plantas como de animales. Para la nutrición holotrófica hace falta tener un sistema digestivo estructurado, para lo cual se van a requerir ciertas enzimas para poder digerir ciertos tipos de compuestos. Empezando ahora con los nutrientes. ¿Qué son los nutrientes? Son compuestos contenidos en los alimentos que desempeñan un papel directo en el metabolismo. Dentro de los nutrientes aquí le puse una pequeña imagen y vemos diferentes grupos. Empezando por la izquierda vamos a tener ahí
un conjunto de carbohidratos, luego vamos a tener proteínas, luego la lechuga nos va a representar entre vitaminas y minerales, al igual que el aguacate y el pez. ¿Para qué sirven los nutrientes? Empezando porque es combustible. De ellos nosotros obtenemos la energía química para el trabajo celular. Sirven de materia prima. Recuerdan que cuando estuvimos hablando del metabolismo, hablábamos también de que se utilizan estos procesos anabólicos y catabólicos, se utilizan para formar materia prima y energía. Y aquí lo estamos viendo y lo estamos palpando. La materia prima de la biosíntesis de grandes moléculas vitales. Aquí tengo este ejemplo de la harina, es decir, la materia prima del pan, ¿cuál es? La harina. Lo mismo hacen los nutrientes, nos dan la base para nosotros poder sobrevivir y construir estructuras más complejas. Nos proveen nutrientes esenciales, sustancias que nosotros no podemos producir o producimos en bajas concentraciones, como son las vitaminas y los minerales. Los 5 nutrientes básicos son los carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. Y vamos ahora a ir viéndolo uno por uno. Los carbohidratos o glúcidos, por algunos también llamados azúcares, constituyen la fuente principal de energía para el organismo. Proveen energía al instante. Esta energía al instante la suelen proveer los monosacáridos y los disacáridos. Según el número de moléculas que lo forman, serían monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos serían porque solo tienen un grupo, un solo grupo, y luego obtener los disacáridos que van a tener dos, y los polisacáridos que van a tener más de dos. Pero vamos a ir viendo uno por uno. Los monosacáridos. Por eso le puse esa prueba de glucosa. Cuando una persona tiene diabetes, esta es la prueba que se suele utilizar. Se le mide la glucosa. Entonces, la glucosa facilita el inicio de la respiración celular y lo que ingerimos es transformado en glucosa. Eso significa que si ustedes no recuerdan que estuvimos hablando de la fotosíntesis, decíamos que la fotosíntesis, cuando se hace, se obtiene ATP y glucosa. Y cuando estuvimos hablando del ATP, decíamos que era la fuente energética. Entonces, tenemos la glucosa. A partir de la glucosa, nosotros vamos a obtener energía. Es el monosacárido fundamental. Luego tenemos otros como son la galactosa, la fructosa y la malosa. Entonces, ¿qué es un disacárido? Bueno, un disacárido no es más que la unión de dos monosacáridos. Si por ejemplo tenemos glucosa más glucosa, nos va a formar la maltosa. Y la maltosa es la que se suele utilizar para la producción de cerveza. Y en clase nos dimos cuenta que hay muchos que les gusta bastante tomar cerveza. Luego, en la imagen del centro vamos a tener la sacarosa, que está formada por glucosa y una fructosa. La sacarosa no es más que la azúcar común, azúcar de mesa. Y luego, cuando tenemos la unión de glucosa más galactosa, nos va a formar la galactosa, que es el azúcar presente en la leche. Luego, vamos a tener los polisacáridos. Los polisacáridos, en este caso, tienen más de dos. Los primeros, monosacáridos y disacáridos, suelen ser dulces. En cambio, los polisacáridos suelen ser amargos. La yuca, por ejemplo, es una raíz. Entonces las plantas, mencionábamos que las plantas guardan el ATP en las cadenas de monosacáridos. Entonces, los monosacáridos serían, los polisacáridos serían la fuente energética, donde las plantas van guardando energía. Les puse estos ejemplos para que tengan una imagen sencilla. Por ejemplo, tenemos aquí la raíz, la yuca es una raíz, en cambio la papa es un tallo. Y luego tenemos la semilla, y por eso tienen la imagen de este bebé aquí, que, dicho sea de paso, los bebés no tienen almidón. La imagen más que nada es para representar a un niño, o sea, una semilla humana, pero que no tiene nada que ver con el almidón. Los polisacáridos, en este caso el glucógeno en humanos, se almacena en células hepáticas y musculares, células del hígado y en los músculos. Y es por eso que nosotros acumulamos los salvavidas que tenemos algunos, los chichitos. Eso es, señores.
Entonces, dentro de los polisacáridos tenemos la celulosa, que está presente en las paredes de todas las células vegetales. Le puse el ejemplo aquí de una rama de apio, pero también le puse una hoja de papel, que la hoja de papel se obtiene a través de la fibra de las plantas. Vamos a pasar a los que a muchos les gusta, los lípidos, que son compuestos insolubles en agua. Sirven de reserva de energía a través de los ácidos grasos, triglicéridos y ceras. Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, los lípidos aportan más del doble de energía, pero para poder romperlo se requiere más energía. En cambio, los monosacáridos se pueden digerir fácilmente desde la boca. Entonces, los lípidos sirven también de función estructural. Y por último, tienen funciones específicas. En el caso de las hormonas y vitaminas, de composición lipídica, es decir, hay vitaminas que se van a obtener a través de los lípidos. Y algunas también son disueltas en los lípidos. La clasificación de los lípidos, hay varias que ustedes van a poder encontrar, pero vamos a distinguirlo entre los lípidos que poseen ácidos grasos, que serían los saponificables, y los que no poseen, que serían los insaponificables. Y entonces, entre los saponificables vamos a tener estos cuatro que están a la izquierda, perdón, y entre los insaponificables vamos a tener esos tres. De estos, es importante ver los esteroides y los fosfolípidos. Entre esos dos nosotros vamos a mantener durante posiblemente todo lo que nos resta de temas. Vamos a tocar, aunque sea someramente, estos dos. Los ácidos grasos son lípidos que tienen uno, dos o tres ácidos grasos que cuelgan en sus colas de un pequeño alcohol llamado glicerol. La mayoría de las grasas neutras, como la mantequilla y los aceites vegetales, son triglicéridos, grasas que tienen tres colas de ácido graso unidas al glicerol. Los triglicéridos son la fuente energética más rica y abundante en el cuerpo de los vertebrados. Se concentran en el tejido adiposo que aísla y amortigua diversas partes del cuerpo. Son esenciales para la absorción de las vitaminas A, D, E y K, que son vitaminas liposolubles, solo se disuelven en agua. Con relación a los ácidos grasos, los ácidos grasos tenemos dos tipos, los que son de origen animal y los que son de origen vegetal. Los que son de origen animal, ¿cómo lo podemos identificar rápidamente? A temperatura ambiente suelen estar compactados, o sea, suelen solidificarse. En cambio, los aceites vegetales suelen en temperatura ambiente permanecer líquidos. Y es por eso que cuando estamos, por ejemplo, comiendo algún tipo de caldo, guiso que tenga pata de vaca, pata de cerdo, o lo que les gusta comer mondongo, en la parte de arriba del mondongo se va a formar una capa de grasa. Y por eso dicen que está en como si fuera un gel. Es porque las grasas animales a temperatura ambiente suelen solidificarse o estar en un estado semisólido. En cambio, pues, si tenemos el aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de maíz, aceite de girasol, o el que consumamos, vamos a ver que a temperatura ambiente está líquido. Luego tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos son sumamente importantes porque confieren estructura a la membrana celular. Significa que las plantas tienen pared celular gracias a estos, que están presentes en ella. Activa la enzima que actúan como mensajeros en la transmisión de señales al interior de la célula y actúan como surfactantes pulmonares, indispensables para el buen funcionamiento de los pulmones. De esto pudiéramos decir que el fundamental a nivel vegetal es que confieren la estructura a la membrana celular, que es lo que le da vida a la pared celular, que es lo que nosotros vemos con la planta dura. O sea, si vemos esta imagen, vemos que las plantas tienen, al menos tiene una forma de hexágono alargado. Y esto que están aquí formando, esa estructura, esas columnas que uno ve ahí, están formados, muchos de estos por fosfolípidos. Luego tenemos las ceras. Las ceras sirven para, en algunos casos, dar vida al exoesqueleto de los insectos. O sea, forman el exoesqueleto de los insectos. También son lo que se encuentra en el cerumen de los oídos. Cuando nosotros nos sacamos el cerumen de los oídos, pues bueno, ahí también hay grasas involucradas. En la fabricación de velas es algo clásico
Toda casa de dominicano tiene que haber al menos una vela. Luego tenemos los esteroides. En los tejidos animales el colesterol es el esteroide más común. Es un componente principal de la vaina de mielina, membrana lipídica que envuelve las fibras nerviosas de conducción rápida, acelerando el impulso nervioso. Ahora vamos a pasar a las proteínas. Estas moléculas son las más abundantes en los sistemas vivos y constituyen el 50% o más del peso seco. Cuando se unen dos aminoácidos forman un péptido y cuando se forma una cadena larga de péptidos se denominaría un polipéptido, estando constituidas las proteínas por una o más de estas. Le puse el ejemplo por eso de la yema del huevo. La yema del huevo es un ejemplo clásico de proteínas. Existen al menos 20 aminoácidos esenciales. 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Es decir, nuestro cuerpo no los puede sintetizar. Entonces, estos 20 aminoácidos intervienen en el crecimiento, la reparación, la conservación. Esta es una clasificación que aparece en su libro de las proteínas. Mírenlas, no las voy a leer aquí todas, pero fíjense cómo existe para cada una un tipo de acción y modo de acción. Por ejemplo, tenemos las proteínas estructurales, soporte y sostén. Modo de acción, el colágeno y la elastina. De almacenamiento, tenemos aquí los aminoácidos. Entonces, la queratina, que forma el pelo, fuente de aminoácidos para el desarrollo del embrión, la ovoalbúmina, la caseína en la leche para aguantar la cría. O sea, aquí tenemos una lista, mírenla, no la voy a detallar aquí porque ya está en su libro. Tenemos las vitaminas. Son moléculas orgánicas que se requieren en pequeñas cantidades, por eso se denominan micronutrientes. Los macronutrientes son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En cambio, los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Entonces, se requieren en pequeñas cantidades para mantener el equilibrio y el metabolismo. La mayoría actúan como coenzimas, facilitando la acción enzimática. Las vitaminas tenemos dos grupos, las hidrosolubles y las liposolubles. Las hidrosolubles son las que son solubles en agua, las vitaminas del complejo B y las vitaminas C. Y las liposolubles son las A, D y K. Estas se disuelven en aceite, mientras que las primeras se disuelven en agua. Tenemos los minerales, que son nutrientes naturales simples cuya presencia es necesaria para la actividad celular. Se encuentran disueltos en forma iónica y en el citoplasma y son componentes importantes en los tejidos líquidos corporales. Los minerales los podemos encontrar en una gran gama de nutrientes y de alimentos, aunque algunas personas por deficiencia necesitan consumirlo de forma directa. O sea, una persona que tenga cierto tipo de deficiencia de algún mineral puede producirle graves problemas. Entonces aquí tenemos algunos minerales y el efecto que tiene la deficiencia del mismo. De estos es muy interesante que tomen en cuenta el zinc. Se encuentra en granos, carnes y mariscos, pero si no lo tenemos va a permitir dermatitis escamosa y trastornos reproductivos. Ahí tenemos otro, por ejemplo, el potasio. El potasio es vital. Puede producir debilidad muscular, parálisis e insuficiencia cardíaca. Es tanto así que una persona con un desequilibrio a nivel de potasio o de sodio puede tener problemas psíquicos y mentales. Ahí están algunos, ustedes miren lo que también eso está en su libro. El agua. El agua es el disolvente universal y es el medio de transporte de alimentos, gases y residuos. El agua regula la temperatura corporal y la actividad osmótica y mantiene la cohesión interna y permite disolver sustancias diversas. El agua, fíjense que regula la temperatura corporal. Cuando estamos haciendo mucha actividad física, nos dicen siempre, consume agua para que no te deshidrates, porque una deshidratación, cuando nosotros sudamos, estamos perdiendo agua, pero también estamos perdiendo otro tipo de compuestos, en la mayor de los casos, minerales. Al perder esto, tenemos un desequilibrio osmótico, y este desequilibrio osmótico puede provocar graves problemas.
Así que hay que tener pendiente cuando se hace actividad física, es necesario consumir agua. Si quieren hacer un suero casero o un Gatorade casero, solo tienen que mezclar en 1 litro de agua, le exprimen un limón, le echan una cucharada de sal y una de azúcar, y ahí ustedes pueden hacer un Gatorade casero. Ahí ustedes van a obtener electrolitos, sales y minerales. Para tener una dieta balanceada, aquí tenemos los macronutrientes, necesitamos consumir distintos grupos de alimentos. Si dentro de los que me escuchan hay alguno que sea vegano, pues bueno, hay varios tipos de granos que también sirven para obtener proteínas. Entonces tenemos los lácteos, entre eso está la leche, el yogur, el queso, la boruga. Tenemos los leguminosos, que en este caso serían la mayor parte de habichuelas. Ahí le pueden ver la roja, la negra, la verde. Los cárnicos, no hay que explicarlos. También es necesario consumir verduras y frutas y panes y cereales. Los cereales son sumamente importantes porque nos ayudan en el metabolismo, en la digestión, además de aportar nutrientes y vitaminas. Las frutas y vegetales, está de más explicar su función tan necesaria. Y aquí tendríamos una imagen que vendría a resumir todo lo que hemos visto. Hoy hemos visto un poco de la nutrición, hemos visto los diferentes grupos que intervienen ahí, los macronutrientes, que son carbohidratos, lípidos y proteínas, los micronutrientes, que son minerales y vitaminas. ¿Y qué necesitamos para tener una dieta balanceada? Pues sí, es importante notar que cuando consumimos mucho de un alimento, lo más probable es que estemos echando al menos el otro. Una dieta rica en carbohidratos es sumamente problemática porque va a llevar a la obesidad y a la vez va a llevar a un desequilibrio, a una desnutrición puede llevar. Porque una dieta rica en carbohidratos va a proveer energía, va a proveer grasas. En cambio, una dieta rica en grasas es funesta, ya que la grasa, como vamos a ver en el próximo tema, donde se acumula lo que hace en el torrente sanguíneo. Y hay algunas dietas por ahí que llamadas dieta keto, que son de proteínas, y hay que tener mucho cuidado con ellas, porque el consumo de un solo nutriente no es suficiente. Es necesario tener una dieta balanceada y consumir, según nuestras posibilidades, distintos tipos de alimentos. Recordando que comer bien no tiene poco que ver si tenemos dinero o no tenemos dinero. En el sentido de, para comer saludable, no comer, sino comer saludable, lo único que tenemos que hacer es comprender qué necesitamos. Por ejemplo, una dieta saludable para una persona como nosotros de clase media baja puede ser perfectamente un buen plato de ensalada con un poco de arroz, si hay carne bien, y si no un poco de berenjena y ya está. Podemos consumir también granos. Los granos aportan proteínas. Tenemos que sacarnos el concepto de la cabeza de que solo tenemos que comer arroz. El arroz es un cereal, está bien, almacena mucho, mucho almidón y podemos sustituirlo por granos. O sea, si en vez de tú comerte un plato de arroz, pues comete un plato de habichuela con un poco de arroz. Y en la habichuela tú vas a obtener proteínas, minerales, vitaminas. Y bueno chicos, hasta aquí por ahora. Ya saben lo que les digo en los otros videos. Cualquier información que necesiten solo tienen que escribir.